Buenos días, buenos días, buenos días. Estamos con ustedes. Muchísimas gracias por la asistencia a esta presentación. La temática va a comprender estos puntos específicos. Esperemos que tengamos tiempo para abordarlos, pero vamos a empezar considerando qué requerimos para mejorar el impacto y la evidencia en este sentido. ¿Qué vemos en este momento? Un trazado cartotopográfico en el cual podemos recordar que el gold estándar para evidenciar la asociación, la seguridad de un desenlace adverso se evalúa a través de la sensibilidad, especificidad, la tasa de falsos positivos o falsos negativos. Y sabemos que el gold estándar para esto es muerte y asfixia. Es lo tradicional, es lo clásico, es una consideración que tenemos que tener. Sin embargo, la monitorización cartotopográfica tiene un valor predictivo no totalmente considerado, en el cual a través de la identificación de algunas características de sospecha o de anormalidad nos permite hacer una intervención oportuna, por ende sesgando la asociación que uno busca. Si uno busca asociar la muerte y hace una intervención oportuna ante un trazado sospechoso, pues vamos a tener un recién nacido indemne sin ninguna complicación. Mientras más tardía se dé la intervención, vamos a generar más cercanía al desenlace mayor a través de una intervención como una cesárea o un parto anticipado, una estimulación, una inducción, por ejemplo. ¿Cuándo vamos a tener una asociación a un desenlace mayor? Cuando no intervenimos o cuando no intervenimos muy oportunamente o lo hacemos muy tardíamente. Tenemos asfixia, tenemos muerte fetal, muerte neonatal y tenemos posteriormente lo que viene después, que es una parálisis cerebral infantil asociada a una encefalopatía hipóxico-isquémica. Hay necesidad de tener esta consideración cuando uno analiza las publicaciones previas o cuando analiza los casos que tenemos en el sector público. Lo otro, siempre se estima decir que la paciente de alto riesgo es la única que debe estar beneficiada con unas intervenciones de vigilancia fetal a través del anteparto o a través del intraparto. Sin embargo, cuando se comparan los desenlaces adversos en uno u otro grupo, bajo riesgo con alto riesgo, las publicaciones cuantiosas concluyen de que la porcentaje es semejante, es decir, no hay diferencia significativa entre los que se benefician del monitoreo y los que no se benefician del monitoreo. Por ende, se concluye, entre comillas, erróneamente, de que el monitoreo no tiene utilidad, no tiene impacto en la detección del riesgo, la detección de desenlaces adversos. Pero hay explicaciones para eso, que hay inadecuada calificación del riesgo, que hay una variable o inadecuada interpretación o manejo incluso del monitoreo, que hay un análisis inadecuado, como le demostraba anteriormente, consideraciones para hacer los análisis estadísticos, y que también muchos no tienen una evaluación integrada. Así, hay estudios aleatorizados que se hicieron hace muchos años y que han construido lo que se conoce hasta ahora en relación a la utilidad predictiva de esta herramienta. Sin embargo, han aparecido diferentes sistemas de categorización, diferentes patrones de interpretación, cada vez se investiga más en la manifestación cardiotopográfica del feto en situaciones diversas, no solamente hipoxia, sino en algunas otras situaciones, y que se ha valorado actualmente que el entrenamiento efectivo, como en algunas publicaciones muestran, el entrenamiento efectivo y continuo, y tal cual lista el chequeo en el alumnado, repercute favorablemente en mejor identificación de patrones anormales o normales y mayor detección de riesgos fetales y evitación de desenlaces adversos. Obviamente, eso se ha hecho en estudios con una población muy específica en algunas instituciones internacionales, que sirve para decir que el aprendizaje de esta herramienta va a permitir o permitiría evitar muchos desenlaces adversos. Lo otro, cuando nosotros decimos
Miren, hay estudios que dicen que pacientes de bajo riesgo no se benefician del monitoreo versus a la de alto riesgo. Uno piensa de que solamente aquello que tiene una manifestación expresa, como una hemorragia, como un déficit de crecimiento severo expresamente encontrado, es una asociación de riesgo. Sin embargo, las publicaciones, cuando hacen la comparación de desenlaces adversos, ven que seleccionan sus pacientes de riesgo más eficientemente. Más eficientemente nos referimos al hecho de detectar complicaciones como vemos en este momento. No solamente las pacientes con sangrado, sino aquellas que tienen una comorbilidad, un trastorno hipertensivo, una colestasis, una sospecha de infección, una condición crítica materna, una anomalía, un episodio febril, una serie de comorbilidades que permiten, cuando uno las excluye, identificar un grupo con menor posibilidad de eventos adversos. Esa es una población de bajo riesgo. Entonces, cuando nosotros continuemos con esta herramienta, tenemos que conocer también lo siguiente, que hay mitos, como el hecho de que la muerte fetal intrauterina no es un problema de salud mundial, y solamente la muerte materna amerita ser vigilada, ser notificada. Sin embargo, la muerte fetal también amerita, porque es una problemática en muchos ámbitos, especialmente en países en desarrollo, como el nuestro, por ejemplo. También hay el mito de que la muerte fetal es inevitable, cuando cada vez están apareciendo más información, más investigación, no solamente a través de la cardiografía, sino a través de una evaluación integral que incluye el perfil biofísico, la evaluación hemodinámica y la identificación de grupos de riesgo para detectar a una población más vulnerable. También se dice que no es factible porque necesitamos pruebas de muy alto coste, como por ejemplo pruebas genéticas, pruebas de canotipo, pruebas de indagación bioquímica, hemática, materna, desde Klett-Hauer-Betke para hemorragia fetal materna. Así nosotros nos hemos acostumbrado a veces a usar las herramientas de diagnóstico que usan los países superdesarrollados y no aprovechamos las herramientas que tenemos más al acceso. Es decir, con mejor conocimiento podemos dar el mayor potencial no solamente a la cardiografía, sino a la ultrasonografía para detectar un bebé que puede beneficiarse de una indagación. Pasamos a los patrones cardiotopográficos. Siempre reiterar esto porque muchas veces hemos sido construido nuestro conocimiento con bibliografía, con información de hace muchos años. No hay sistemas de enseñanza rutinarios en las universidades, no hay un programa específico para esto y pues queda conocer nosotros más eficientemente. Tenemos en este momento un trazado cardiotopográfico en donde tenemos que conocer cuáles son los componentes, cuáles son los elementos, cómo está dividido cada segmento, cada eje horizontal, cada eje vertical, cuál es la velocidad que usa este trazado cardiotopográfico, qué información nos da la parte superior, donde vemos el área de la frecuencia cardíaca fetal, qué información nos da la parte inferior, donde vemos el área de las contracciones uterinas, cómo reconocemos cuál es una contracción uterina, cómo vemos dónde están los movimientos fetales, qué sistema usa para la evidencia de los movimientos fetales. Miren, ahí es un sistema binario. Muchos hemos aprendido también del sistema de SPICAS, pero eso ya no se manifiesta en todos los equipos de cardiotopografía. El sistema binario, como estamos viendo en este momento, es el más novedoso, el más actual, podría decirse el más sensible, y también tiene su tasa de falsos positivos, falsos negativos. Así, la información que nosotros tengamos del trazado también es importante porque esto es dinámico. Las condiciones fetales pueden cambiar. Miren, en este momento tenemos un trazado cardiotopográfico que está corriendo en este momento. Vemos una gestante de 32 semanas con amenaza de parto prematuro. ¿Qué información nos puede dar en ese momento? ¿Cómo lo analizamos? Quienes hemos empezado
el año 2004 personalmente empecé la residencia, si me hubieran presentado esto, yo hubiera dicho, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? No sé qué significa eso, absolutamente. Pero cada vez que nosotros comprendamos mucho más los componentes del trazado cartográfico, a qué se refiere la línea de base, qué es la variabilidad, qué es la aceleración, pues vamos a tener mayor posibilidad de detectar un trazado anómalo y impactar. Ahora, no solamente es forma, sino simplemente ver el tiempo, ver la relación con las rotaciones. No, eso no lo es todo, sino también ver qué tipo de patrón representa, cuál es una causa potencial asociada a esto. Siempre debemos decir, bueno, ese es un DIP2, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está causando ese DIP2? ¿O qué causa ese DIP3? ¿Cuál es el mecanismo por el cual se genera eso? ¿Qué acción clínica debo orientar hacia esta herramienta, ya sea la adjudicación intermitente o hacia ese trazado cartográfico? ¿Qué debo realizar en ese momento? En cuanto a la línea de base, vemos ese trazado y sabemos que la línea de base es aquel promedio de frecuencia cardíaca que tiene la parte más horizontal, más uniforme, más constante, que no se asocia pues en ese momento a cambios periódicos, que no se interfieren por cambios como aceleraciones, desaceleraciones o variabilidades marcadas. Ese trazado a incrementos de más o menos 5 latidos, es decir, si bien uno puede tener seguridad alta de que está en 137, 138, lo más general es a incrementos de 5, 135, 140, o informales en un rango de 135 a 140, a intervalos de 10 minutos, pero también con episodios mínimos de al menos 2 minutos. Como vemos en este trazado en este momento, tenemos una línea de base dentro del rango normal. Un rango normal que nos permite decir en este momento que la línea de base está en normalidad. Así es. ¿Y cuál es la normalidad? Para eso tenemos que tener pues el conocimiento de lo que representa la normalidad. Vemos en ese momento ahí lo normal, 110 a 160 como un estándar actual, bradicardia menor de 110, taquicardia mayor de 160. Son nomenclaturas, terminologías actuales. No quiere decir que un valor de 114, 116 pueda representar una anormalidad para una determinada edad de gestación. Sabemos que los bebés prematuros tienen una línea de base ligeramente superior y quizás cuando están en 116, 118 ya estén en un episodio bradicárdico, pero no es la generalidad. Hay terminologías que nosotros debemos tener como una base primaria, no rígida, para realizar nuestra interpretación, nuestra vigilancia. ¿Qué más encontramos en este momento? Vemos que cuando magnificamos en este momento, tenemos una línea de base normal en 150 y habrá otros segmentos que pueden tener 155 latidos. Así es, la línea de base no se mantiene rígida, estricta a lo largo de los minutos. Quizá en un intervalo de 10 minutos sí pues pueda mantenerse dentro de ese rango. Sin embargo, conforme el bebé entre en episodios de modificación, intervención de algunos otros parámetros o otras condiciones, puedan modificarse. Pasamos a una característica que hay que tener en cuenta. Vemos en este momento una cardiotocografía en el cual vemos un ligero aumento. Vean ustedes ahí, hay un aumento desde una línea de base y aumenta aproximadamente un 10%. ¿Qué significa eso? Esa es una línea de base creciente que implica cambios generados por el sistema simpático ante un mecanismo, ya sea puede ser más simple una pirexia materna, pero también puede ser una respuesta a mediadores inflamatorios o una situación de hipoxemia. El hecho es que este cambio en la línea de base, de cambio creciente, porque también hay cambios decrecientes, no hay que desconsiderarlo. No solamente debería existir la bradicardia o la línea de base decreciente, sino también cambios superiores. Línea de base creciente como un indicador
de que alguna condición puede estar apareciendo y puede generar más adelante una complicación mayor. En cuanto a la variabilidad de la línea de base, así es, hay valores de referencia ya definidos, como estamos viendo nosotros en este momento. ¿Qué vemos en este momento? Vamos a compartir acá. Las fluctuaciones alrededor de la línea de base, que son irregulares en amplitud y frecuencia, a intervalos unos 10 minutos, también excluyendo episodios de aceleraciones, desaceleraciones. Recuerden que la variabilidad prioritariamente es alrededor de la línea de base, de esa que usted ha establecido, que ha seleccionado, y recordemos que ese segmento debe estar libre de cambios periódicos, como aceleraciones y desaceleraciones. Y se mide estimando la diferencia entre el latido superior y el latido inferior. Una de las formas de medir la variabilidad, pero compenetrémonos con los términos de ausente, mínima, lo normal, lo marcado. Y precisemos que hay una línea divisoria muy estrecha entre lo ausente y lo mínimo. En algunos ámbitos, como Estados Unidos, por ejemplo, según aparece en diversas publicaciones, para ellos una variabilidad de 0 a 2 es calificado como una variabilidad ausente. Y esto explicaría, pues, por qué en nuestros ámbitos, cuando vemos un trazado que tiene desaceleraciones tardías recurrentes, por ejemplo, y nos parece que la variabilidad está en 2, no es calificado como patrón 3, porque pues, nos parece 2. Y 2 es muy semejante a 3 y puede ser calificado como mínimo. Sin embargo, para otros ámbitos, 2 o 1 es calificado como variabilidad ausente y pues se vuelve más congruente que ese trazado sea calificado como patrón 3, patológico, desaceleraciones tardías recurrentes, con variabilidad ausente. Entonces, son criterios que hay que tenerlos en cuenta y que se ven influenciados por otros problemitas como la velocidad del trazado, que vamos a ver más adelante. En este momento estamos viendo una característica que implica un estado neurológico adecuado. Vemos el ciclismo. ¿Qué es el ciclismo? Vean ustedes ahí que hay episodios donde la variabilidad está dentro del rango aceptable, 7, 6, y donde está disminuida, menor de 5. Eso implica que hay un estado neurológico adecuado. En ese momento el efecto pasa de episodios de variabilidad disminuida a variabilidad dentro de lo normal. Es totalmente diferente a que tras una variabilidad normal el bebé se muestre constantemente, persistentemente y prolongadamente con variabilidad disminuida, por si acaso. En este momento, en ese mismo trazado, en cuestión de minutos nada más, el bebé hace cambios entre la variabilidad normal y variabilidad cíclica. Y miren cómo está acompañado de aceleraciones normales, ¿ya? Con una línea de base normal. Entonces, este ciclismo también es una herramienta que nos permite detectar a un bebé que podría estar en una situación hipóxica y beneficiarse pues de una mayor vigilancia, ya que la ausencia del ciclismo es un acompañante, no necesariamente implica que el bebé está acidémico si no hay otros patrones o otros parámetros alterados. ¿Qué vemos en este momento? Las aceleraciones, las cuales nosotros sabemos que tienen mucha representación de un estado neurológico o oxigenatorio normal, más aún si se acompaña de una línea de base normal y normalidad de los demás parámetros. Vemos la amplitud en latidos y vemos la duración en el tiempo. Y tenemos que saber que son comienzos abruptos para diferenciarlo de otros cambios como el cambio de la línea de base, y que también implica un aumento de 15 o más latidos, pero en una edad a término. En el bebé menor de 32 semanas, típicamente la aceleración como punto de corte es 10 o más latidos. Así es, 10 o más latidos, que también pueden ser espontáneas o inducidas por algún estímulo, como vemos en este momento, luz, aplausos,
y que hay también tipos como la aceleración prolongada de 2 minutos a menos de 10, cambio de la línea de base cuando se establece más de 10 minutos, y que pueden ser estas aceleraciones episódicas, es decir, no asociadas a las contracciones, sino más bien a algún movimiento fetal, y las periódicas que se asocian a las contracciones uterinas. Y que también es necesario conocer que hay diferentes formas de aceleración, las omega, las lambda, las periódicas, las elípticas o carpa, las periódicas puras, las compensatorias, ¿ya? Algunas de ellas consideramos no describirlas rígidamente porque a veces puede resultar confuso. Decir que tiene aceleraciones compensatorias para la persona que no está acostumbrada a los componentes de algún parámetro como una desaceleración puede interpretarse como que ese bebé tiene aceleraciones. Bueno, son compensatorias, son de rebote, pero las tiene, ¿sí o no? Tiene aceleraciones. Entonces es preferible referirnos a las aceleraciones como aquellas típicas que nosotros conocemos y no describir como en una desaceleración, por ejemplo, con variable, con los hombros, describir que tiene aceleraciones de rebote o pre o post desaceleración, sino más bien describir lo más resaltante, que es la desaceleración de tipo variable, por cuestiones de evitar confusión. Desaceleraciones. Vemos en este momento una desaceleración que se da típicamente en el trabajo de parto, aquella que tiene una sincronía con la contracción uterina y que también tiene diversas formas. Vemos una desaceleración de tipo 1 o precoz, con un descenso gradual, con un decalaje menor de 18 segundos entre el pico de la contracción y que en general cuando no hay otros componentes son de característica benigna, buen pronóstico, excepto cuando hay severidad en la amplitud del descenso o se acompaña de otros componentes o en la frecuencia, por ejemplo, ¿ya? Y que también hay variables, hay variabilidad en el tipo, puede ser el precoz variable, el precoz superficial, el precoz en cuchara o en platillo. Hay diferentes formas de desaceleraciones precoces. Esto es otro tipo de desaceleración. Vemos igualmente el descenso gradual, ¿ya? Pero ya no tiene sincronía con la contracción, más bien ocurre pasado 18 segundos al menos del pico de la contracción uterina. Y también debemos conocer que existen formas me dicen que no se ha estado viendo, ¿ya? Vamos a continuar con esta parte para no dilatar más. Estamos viendo en este momento la desaceleración tardía, en la cual pues ya hay un descenso gradual, hay un decalaje entre el pico de la contracción y el declive máximo de la desaceleración mayor de 18 segundos. Ese descenso gradual es de 30 segundos a más, un descenso gradual y un ascenso también o recuperación gradual. Y también hay tipos, el precoz variable, el precoz tardío superficial, el tardío superficial, el tardío profundo. Estas son las desaceleraciones variables, o DIP3, típicamente conocidos desde hace mucho tiempo, que tienen características clásicas como los hombros, que por ahí también les denominan aceleraciones de tipo compensatorio, pre o post desaceleración. Hay algunas que son típicas y clásicas. Sin embargo, también tenemos que conocer que estas que tienen una asociación
usual a compresiones funiculares, ya sea en cordón nucal o en oligoganglios o en algún otro componente del útero, tiene también algunas variaciones. Hay el variable no complicado o típico y el variable complicado o atípico, con algunas características que podemos verlas en otro momento, que son los overshoot o sobredisparos. Cuando vemos la contracción, la dinámica uterina, nos interesa saber que lo normal es menor de 5 contracciones para la mayoría, hasta 5 para muchos también, y taquisistolia más de 5 contracciones. Algunos términos que usábamos antes como hiperestimulación, polisistolia o hipercontractilidad ya han sido sugeridos no usarlo. Algunas entidades, algunas publicaciones todavía usan el término hipoinano, menos de 3 contracciones, menor o igual a 3 contracciones uterinas. Sin embargo, también hay algunas características que tenemos que conocer. Miren este caso. ¿Cómo podemos evaluar este caso? Vemos que existe una taquisistolia, ¿ya? Taquisistolia con hipertonía, vemos ahí, taquisistolia con hipertonía, y vemos que hay una línea de base creciente. De una línea de base de 130, 140, ha ido aumentando hasta un valor cercano a 160. Y justo miren, en esa etapa de tono aumentado, miren acá, el tono cómo está aumentado, cómo hay frecuencia aumentada de las contracciones, es donde se establecen las desaceleraciones que vemos en la parte superior. Son desaceleraciones de tipo sutil, de tipo superficial, que a simple vista parecería inadvertido. Sin embargo, cuando vemos en la parte inicial, vemos sí algunas características que tienen que ver con las desaceleraciones de tipo tardío. Y obviamente también pueden encontrarse otro tipo de desaceleraciones mixtas, presencia también de bit variables, desaceleraciones variables. El hecho es que una taquisistolia con un tono aumentado también podría ser explicado en estas circunstancias, no solamente por una dosis excesiva de oxitocina, sino también como una complicación como una hemorragia o un desprendimiento prematuro de placenta. Las medidas preventivas para esto o para evitar esta progresión pues son desde el cambio de posición hasta ver si es que recibe o no oxitocina y suspenderlo si es que lo está haciendo. Velocidad del trazado. Otra consideración que está impactando en un porcentaje. Debemos conocer que las entidades internacionales, como por ejemplo Reino Unido versus Estados Unidos, otros países, China, nuestros mismos países, usamos velocidades diferentes en el trazado cardiotocográfico. Nosotros en general hemos estado usando siempre 1 centímetro por minuto. Reino Unido típicamente usa 1 centímetro por minuto. Sin embargo, la parte norteamericana y otras partes han estado usando el estándar. El estándar es 3 centímetros por minuto. ¿Y por qué no usamos el estándar? Pues principalmente por cuestiones de costos. Sin embargo, otros ámbitos cercanos, sudamericanos incluso, están usando 2 centímetros por minuto. Eso está en relación a la posibilidad de tener más información usando lo más cercano al estándar. ¿Y por qué? Porque se ha encontrado y se ha comunicado ya desde hace mucho tiempo que una velocidad de 1 centímetro por minuto podría generar visualización con fallas en la detección de algunos parámetros, como el tipo de desaceleración. Por ejemplo, acá a simple vista impresionaría un descenso abrupto y uno fácilmente incurriría en calificar como desaceleraciones variables. Sin embargo, evidenciar a una mayor velocidad nos permite mostrar que en realidad el descenso de estas desaceleraciones es más gradual. Cuando vemos ya las cajitas que representan 30 segundos cada cajita, uno dice, momentito, pero si hay una distancia de una cajita a más,
entonces ya pasó los 30 segundos, entonces ya no es una desaceleración variable. Mucha casuística nos ha permitido encontrar que aquellas pacientes informadas como desestresantes positivos, por ejemplo, por la presencia de desaceleraciones variables con desenlace adverso, en realidad no han sido variables, sino han sido tardías, recurrentes, que por la cortedad de la velocidad 1 centímetro por minuto permitió pues ser calificado así. Vemos en este momento cómo modifica 1 centímetro por minuto versus el tener 3 centímetros por minuto. ¿Cómo influye? Los DIP 2 y DIP 3 son menos identificados, son menos diferenciados. Hay más impresión de variabilidad moderada a 1 centímetro por minuto. Hay mayor frecuencia de trazados categorizados incorrectamente, 27%, y mayor variabilidad interobservador, versus a lo que uno tiene cuando encuentra 3 centímetros por minuto. Vemos ahí, los DIP 2 y DIP 3 son mejor identificados, más impresión de variabilidad reducida y menor frecuencia de trazados categorizados incorrectamente, un 12%. Eso porque se ha hecho esa investigación. Nosotros tenemos información cuando hacemos auditoría de casos y vemos que esto se da efectivamente, tal cual lo dice la bibliografía, las investigaciones, eso ocurre. Este caso, por ejemplo, tenemos ahí 1 centímetro por minuto. ¿Cómo podría calificarse para la generalidad esta desaceleración? Como variable, porque impresiona un descenso abrupto, ¿cierto? Y eso es así, a simple vista impresiona así. Cuando uno quiere ser más acucioso, pues magnificará el trazado, se centrará en ver cuántos minutos, cuántos segundos tiene exactamente ese descenso, pero a simple vista, me refiero a simple vista, impacta cuando lo mostramos a 2 centímetros por minuto. Por ejemplo, miren el de acá, apenas con 2 centímetros por minuto ya tenemos un trazado que nos dice, momentito, ese DIP no era variable, es una desaceleración tardía, como estamos viendo acá, un descenso gradual, también una recuperación gradual, y más de 20 segundos, más de 18 segundos entre el pico de la contracción y el declive de la desaceleración en ese momento. Así es, eso está ocurriendo. Este caso, por ejemplo, también, DIP 1, DIP 2, DIP 3, ¿ya? A 1 centímetro por minuto y a 3 centímetros por minuto. Eso repercute realmente. Por eso que les comunicaba, está establecido que el estándar es 3 centímetros por minuto. Y si no lo hacemos simplemente es por costos. Pero cuando analicemos los trazados que tenemos de 1 centímetro por minuto, tengamos muy en cuenta esa consideración. Ahora tenemos medios digitales, podemos ampliar, por ejemplo, esto, tómale una foto y póngale en un PPT y extiéndalo y va a permitirse detectar con mejor precisión esos trazados. Otra cuestión que tenemos que conocer, que hay sistemas de categorización intraparto, por ejemplo, no uniformes. Así es, en su institución, ¿qué sistema usan? Nosotros acá en la institución, desde el año 2002 aproximadamente, se viene usando el sistema de LACOS, NICHE. Sin embargo, en otros ámbitos, Chile, por ejemplo, usan el sistema de Parer, ¿ya? Hay otros sistemas que tenemos nosotros en conocimiento, que típicamente usamos en muchos ámbitos hospitalarios. Les decía ahí, miren ustedes, cómo la calificación de variabilidad de 1 o 2 puede ser tomado por nosotros como aún disminuida, no ausente, pero para ámbitos como Estados Unidos, por ejemplo, una variabilidad de 1.5, 2, eso es calificado como uniformidad, como variabilidad ausente, por eso que se vuelve más congruente en esos trazados. Y obviamente ellos usan el estándar de 3 centímetros por minuto, ¿ya? Este sistema de categorización nos ha mostrado que no es perfecto y hay variabilidad también en la interpretación, en el manejo de estos casos. El sistema
sistema de FIGO del año 2015, muchos países lo usan también y algunos otros lo han modificado. Entonces, nosotros no asumamos rígidamente que un bebé que salga con el patrón 2 a través del sistema de ACOS sea calificado en igual forma con otro sistema de categorización como el de FIGO, como el de NICE, del 2017. E incluso hay otros sistemas como en Suecia que han recopilado algunos de los componentes de otros sistemas y han optimizado. Esta es una actualización de Suecia del año 2009 y para ellos les rinde mejor en la detección de riesgos fetales y menor mortalidad. Obviamente, nosotros tenemos un sistema que debemos optimizarlo, pero no asumirlo rígidamente. Y ahí viene la importancia de rescatar la interpretación fisiológica. Miren, esta es una revisión reciente del año 2021, en el cual lo rojo muestra la concordancia alta con los diferentes sistemas. El verde y el rosado, una concordancia muy baja a media. Entonces, nuestros casos no deben ser manejados rígidamente con un sistema de calificación, sino más que todo buscando una interpretación fisiológica, causal, etiológica, contextual e integrada. Y esto también repercute en el anteparto. ¿Qué tenemos para el anteparto? Nosotros usualmente sabemos que existen dos sistemas tradicionales, el test no estresante y el test estresante. Sin embargo, cuando ustedes tengan su test no estresante, pregúntense, ¿es suficiente decir si este feto es reactivo o no reactivo? ¿O necesita pues otros parámetros, como la variabilidad, la desaceleración que puede haber, la línea de base creciente, decreciente, los movimientos fetales? El test no estresante no es suficiente para detectar, usando los parámetros de reactivo y no reactivo, para calificar a un feto en riesgo. Numerosos casos que hemos visto a lo largo de todos estos años han sido calificados como test no estresante no reactivo y se ha incurrido en dos caminos. Por un lado, se asume como que eso es patológico y anormal y se condiciona a una cesárea innecesaria, prematuridad y atrógena, y por otro lado, se asume de que la no reactividad no es algo severo porque no se ha investigado otros parámetros. Quizá por ahí hubo una desaceleración, una línea de base creciente, una variabilidad disminuida, pero no, uno vio solamente la reactividad y dijo, no está reactivo, así que vamos a dejarle 6 horas más que pase su almuerzo, que su desayuno, que coma algo y volvamos a ver. Entonces, es necesario actualmente ser más integradores e incluir más parámetros, y eso ya ha estado realizándose. La guía del 2018 de la maternidad de Lima incluye 3 parámetros: reactivo, no reactivo y patológico. ¿Qué falta hacer? Falta operacionalizar. Hay otras entidades, como tenemos al alcance el Hospital Cayetano Heredia, también tiene 3 sistemas, ¿ya? Reactivo, no reactivo y no tranquilizador. Quienes tienen contacto con este sistema pueden dar fe de eso, pero también falta operacionalizar, falta optimizar. En cuanto al test estresante, clásicamente tenemos esto, ¿cierto? Esas son las características del test estresante. Tenemos el positivo, desaceleraciones tardías. Hemos revisado extensas publicaciones, diferentes entidades, y no hemos encontrado una diferencia con esto. Entonces vamos a tener que hacer algunas modificaciones en nuestro formato, en nuestro sistema que usamos en la institución a través de nuestras guías, y vamos a tener que retomar nuevamente este sistema con más precisión, es decir, para uniformizar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que numerosos trazados estresantes han sido calificados como positivos, pero el resultado neonatal ha sido favorable. Y cuando se ha hecho la auditoría se ha encontrado que la calificación de positivo había sido por la presencia de desaceleraciones variables recurrentes en su mayoría, no así por tardías. Entonces, variables recurrentes o variables severos o significativos es una característica de alta sospecha, sí,
Y obviamente tenemos casos de que teniendo test estresante sospechoso por variables recurrentes, han terminado en muerte, ¿cierto? Y eso ocurre cuando no hay vigilancia. Cuando se atribuye de que el sospechoso puede cambiar a mejor sin ninguna intervención. Y cuando no es tomado como debería valorarse. Entonces, nosotros queremos ser lo más uniformes, lo más imparciales en la descripción. Un trazado que tenga NST normal o test estresante negativo no garantiza que ese bebé tenga supervivencia absoluta o esté libre de desenlace adverso cuando eso pase más de 2 o 4 semanas, ¿cierto? Porque esto es dinámico, evalúa el estado fetal en el momento de la evaluación. Así, nuestro formato que usamos actualmente tiene 3 componentes: el test de Fisher modificado, el componente inferior test estresante y el test no estresante. Eso lo vamos a modificar, ya se ha hecho la presentación a diferentes entidades acá en la institución, a diferentes personales que son usuarios del sistema, y ya se está haciendo la calificación piloto con diferentes casos para ver la utilidad, y el objetivo general es hacer más congruente el sistema de Fisher, hacerlo más congruente con el resultado del test no estresante o el test estresante. Antes se objetivaba que había una discrepancia. Con el Fisher quizás salía en 4 puntos y con el test estresante se calificaba como negativo. Entonces había una discrepancia así. Y por otro lado, pues, hay necesidad de retomar la interpretación fisiológica. Algunos alcances como para introducirnos un poco más a esto. Es un tema muy amplio, pero no debemos quedarnos en que solamente hay una hipoxia aguda, sino también hay una hipoxia crónica, hay una hipoxia subaguda y hay una hipoxia de evolución gradual, que cada una de ellas tiene características etiológicas un tanto discrepantes, pero tiene características cardiotopográficas diferentes en su presentación. Y es necesario que nosotros nos adentremos a ese conocimiento cada vez más, y sobre todo que empecemos a no decir muy superficialmente es un DIP2 o un variable, sino decir, interpretar el mecanismo fisiológico. Es una desaceleración por quimioreceptor, es una desaceleración por vasoreceptor, que se caracteriza por un descenso más abrupto, versus a una desaceleración que nosotros sabemos que tiene componentes quimioreceptores con mayor posibilidad. Y obviamente hay desaceleraciones de tipo mixto, es decir, se dan circunstancias diferentes. Un prolapso del cordón, por ejemplo, puede tener componentes iniciales vasoreceptores. Sin embargo, conforme más se establece la obstrucción de la difusión, el flujo oxigenatorio, pues entrará a un efecto quimioreceptor, generando un patrón mixto y un desenlace adverso severo. Es decir, hay componentes que se intersectan para dar manifestaciones que no son mutuamente excluyentes. Vemos también las desaceleraciones denominadas reflejas ante una hipoxia aguda, que debemos diferenciarla de los efectos poseiros que hemos visto en algún momento en una paciente, y ver cómo está el resto de los componentes. A veces uno piensa que es un poseiro simplemente, pero no advierte que ese bebé no tiene variabilidad, que no tiene aceleraciones, que ha venido deteriorado ya con algunos componentes. Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. Les mostraba el caso previamente, en este caso les mostraba, ¿cierto? Y cuando hacemos el análisis de este casito, ya podemos mostrarle que pues este bebé, miren ahí, tenía desaceleraciones superficiales, ¿cierto? Sí, miren, esas desaceleraciones superficiales que está establecido. Revisen el consenso FIGO, donde se establece que ante la variabilidad disminuida, una desaceleración como una tardía no exige que cumpla 15 o más latidos, sino puede ser suficiente 10 latidos en el descenso y aún así representar una desaceleración tardía, como vemos en este caso, asociado pues a muerte fetal.
muerte fetal que hubiese cambiado si hubiésemos conocido cuáles son las características variables en el sistema de calificación, en los patrones cardiotocográficos, en el modo de vigilancia. Y lo otro, algo que venimos insistiendo desde hace muchos años, que la evaluación integrada, aquella que implica combinación de modos de vigilancia, no por un capricho, sino porque hay circunstancias, condiciones que tienen un componente diverso y son dinámicas, son progresivas y que además pues requieren una vigilancia integrada. Miren ahora cómo las guías de restricción de crecimiento intrauterino están revalorando la incorporación del monitoreo electrónico fetal, especialmente en Doppler, en ámbitos pues donde no tengan la herramienta del Doppler, en donde solamente cuenten con el monitoreo, y en otros ámbitos, incluso con todo el armamento tecnológico, se está valorando combinarla para dar un mayor valor predictivo positivo y negativo. Si 3 pruebas te dicen que va a estar bien el bebé, pues su valor predictivo negativo y positivo es alto para un desenlace adverso, versus el que te diga, mira, te vas a morir o te vas a morir. Son 3 momentos, 3 pruebas que te dicen casi lo mismo, entonces cree porque su valor predictivo es mayor, así que hay que tenerlas en cuenta. Y lo otro que exige lo siguiente: comprender que una prueba mal realizada o interpretada genera costos y daño. Eso es real. Que conocer la fisiopatología y progresión hacia la muerte es necesario, necesitamos conocerlo. Nosotros debemos aprender de los muertos que hemos tenido, revisarlos, ver cómo se ha estado evaluando, qué se ha encontrado y buscarlos en los mismos para evitar mal desenlaces adversos. Comprender el concepto amplio del bienestar. Para muchos, bienestar simplemente es perfil físico, pero el bienestar es holístico, más integrado. Es un bienestar hemodinámico, biofísico tradicional e incluso cardiotocográfico. Y por ende, cuando más nos adentremos al conocimiento de la fisiología fetal para conocer los componentes de esta herramienta, pues vamos a tener mayores posibilidades de detectar a un feto en riesgo. ¿Cómo debemos estar atentos cuando lleguen nuestras pacientes a sala de parto, por ejemplo, a hospitalización? Un momentito, ¿qué paciente me está llegando? Es un bebé que tiene un trastorno crónico, como por ejemplo un RCU, tiene una sospecha de infección, es un RPM, tiene una diabetes materna, es una obesidad que aumenta 3 veces a más el riesgo de muerte intrauterina. Es un bebé con una anomalía sin criterios de inviabilidad, como por ejemplo una gastrosquisis, que uno le dice, señora, su bebé tiene gastrosquisis, van a hacer y lo van a operar y va a estar bien, no se preocupe. Y de pronto termina muerto porque no ha habido vigilancia, porque se haya pensado que la gastrosquisis no tiene también manifestaciones cardiotocográficas, biofísicas o hemodinámicas antes de la muerte. Entonces debemos avanzar más, no hacia el abandono de las pruebas, sino hacia la optimización de las pruebas de vigilancia, hacia el mejor conocimiento de las pruebas de vigilancia y hacer lo que está haciéndose en muchas partes del mundo desarrollado, una lista de chequeo. Así como preparan a sus profesionales en técnicas quirúrgicas, técnicas ecográficas, con lista de chequeo, igual nosotros debemos acostumbrarnos a nuestros pacientes una lista de chequeo. A ver su línea de base inicial, variabilidad normal, ciclismo presente o ausente, aceleraciones, desaceleraciones de qué tipo. Si es un RCU, a ver, un momentito, le va a pedir una prueba, usted le está pidiendo un test estresante a este bebé que tiene cordón nucal doble, pero ¿cómo está el Doppler? Ah, momentito, el peso está en 600 y tiene 41 semanas, momentito, ¿cómo está el Doppler cerebral? Porque yo sé que la umbilical no se va a alterar en este bebé, pero usted no le ha hecho el Doppler cerebral, y todo el mundo sabe que a un RCU tardío es obligatorio hacer el Doppler cerebral. Entonces, momentito, tiene pérdida de líquido, ¿cómo está ese líquido? ¿Qué ha advertido usted? No se ve la característica, ¿verdad? Pues hay que buscarlas, hay que buscar alguna forma de evidenciarla. ¿Está sangrando? No, que es placenta previa, momentito, pero si la ecografía anterior no dice placenta previa, entonces ese sangrado no es placenta previa, doctor. Entonces, necesitamos hacer una identificación de la gestante en riesgo, una evaluación clínica mucho más minuciosa, para que nuestras pruebas de bienestar sean más dirigidas a una población que más lo va a necesitar y más
se va a beneficiar de eso. Un casito, por ejemplo, caso de la vida real, 31 semanas, que acude con disminución de movimientos fetales y contracciones, no pérdida de líquido, ni signos de irritación cortical, ni sangrado. No cambios cervicales, 31 semanas. Amenaza de parto pretérmino, se le pide un ecodoppler y un NST. Por azar del destino, el Doppler dice umbilical 0.83 y peso del percentil normal para esa edad 1599. Circular simple de cordón al cuello. Longitud cervical 32. ¿Es suficiente ese Doppler? Doppler es sinónimo de arteria umbilical. Todo tiene que ver con lo umbilical para detectar el fiebre. Bueno, crecimiento normal. Ya sabemos que si ni en los RCU tardíos se altera el Doppler umbilical, imaginemos en un bebé grande, ¿no? O el crecimiento normal. Bueno, pasa a monitoreo. Vemos ese trazado cardiotopográfico y nos preguntamos cómo está en el Fisher. Y ahí dice, ese reporte dice 5 puntos. Línea de base 1 punto, 160, 170 aproximadamente. 1 punto. Variabilidad dice 1 punto, porque ha sido calificado, dice, con una amplitud de 5 a 9, pero esa amplitud realmente no parece 5 a 9, ¿cierto? Dice aceleraciones ausentes, ¿cierto? No tiene aceleraciones. También desaceleraciones 1 punto, ¿ya? 1 punto dice ahí, no se especifica de qué tipo, y dice movimientos fetales 2 puntos. Y ahí no nos parece, ¿cierto? No nos parece 2 puntos o buenos movimientos fetales para un bebé de esa edad. Vamos a sacar esto, ¿ya? Luego, volvemos a auditar este trazado y lo calificamos como 2 puntos, ¿ya? Y si interpretamos con el sistema que estamos modificando nosotros de NST en base a algunas contracciones, bueno, presentes ahí, pero no es un trabajo de parto, en base a un NST diríamos, pues este bebé no es solamente no reactivo, ¿cierto? Eso es evidente. Necesitamos algo más. Ya bueno, no reactivo, pero con variabilidad casi silente, con desaceleraciones mixtas, podríamos decir ahí, tardías y variables. Entonces ya pues es un bebé con un trazado patológico, ¿ya? Entonces ahí se vuelve más congruente el Fisher, 2 puntos en el Fisher y un NST patológico, ¿no? De eso se trata, volver más congruentes los resultados de las pruebas en base a hacerlo más funcionales, más operacionales, que dependan menos de una variabilidad subjetiva interobservador, sino vaya más hacia una calificación más objetiva. Cuando magnificamos este trazado podemos advertir que el decalaje con la contracción, que el descenso es gradual en algunas de las desaceleraciones y que pues también se acompañan de algunas variables, pero también son tardías en un bebé que tiene una línea de base taquicárdica y con una variabilidad disminuida. Miren ahí como acá impresiona que este bebé tiene variabilidad, ¿cierto? No se dejen llevar por esa contaminación debido a la falla de la autocorrelación, que es un mecanismo que sufren las máquinas cuando la variabilidad es disminuida y la máquina no tiene la sensibilidad adecuada y en vez de dar una imagen lineal, lisa, da como unas espiguitas alrededor de la variabilidad real. Recuerden que la variabilidad real tiene una frecuencia de 3 a 5 por minuto, ¿cierto? Y acá, estas espiguitas que vemos acá, que para algunos ha sido confundido con variabilidad, eso no es variabilidad, simplemente es una falla de la autocorrelación. ¿Y cómo estará este bebé hemodinámicamente? Pues tuvimos la oportunidad de verlo hemodinámicamente y encontramos que tenía vasodilatación cerebral que no fue evaluada al ingreso y tenía ismo aórtico reverso, es decir, una integración del bienestar que permite detectar a un feto en riesgo que terminó asfixiado y terminó muerto finalmente. Entonces, esa es la importancia de todas estas consideraciones que hemos visto para que herramientas como la cardiotopografía se les dé un valor más meritorio y que podemos optimizar mucho mejor
esta herramienta para evitar desenlaces adversos en ámbitos como el nuestro, que tiene una alta tasa de RSU, 10 al 15%, alta tasa de insuficiencia planetaria aguda, 10 al 15%, preeclampsia, 10% y alrededor. Entonces, pacientes con cada vez más complicaciones. No tratemos a nuestras pacientes como bajo riesgo por el hecho de no ver algo evidente o que no traiga un rótulo evidente. Muchas veces entran pacientes con bajo riesgo por presión normal, pero dejamos de advertir que tiene un índice de masa corporal de 30, 35 y un entorno endocrino anormal, como una diabetes y una obesidad. Muchísimas gracias. Claro. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Vamos a ver si hay algunas preguntas acá. Vamos a ver. ¿Cuál es la opinión acerca del control de movimientos fetales por la gestante? Mis estimados amigos, la percepción materna es muy subjetiva. Cuando una paciente viene a su emergencia refiriendo disminución de movimientos fetales, en primer lugar, créanme, como alta posibilidad. Pero cuando la sometan a una evaluación como en un monitoreo, por ejemplo, y le dicen, señora, usted cuando siente el movimiento, ¿va a marcar o me va a comunicar? Eso es muy subjetivo y ha sido ya no recomendado, porque la paciente marca, en algunas circunstancias, marca a todo lo que perciba como movimiento, incluso los movimientos de ella o las contracciones, o a veces el bebé se mueve, pero la mamá no lo marca. Por ende, el marcador debe erradicarse, definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos? Hace mucho tiempo teníamos las espigas, ¿cierto? Esas espigas que aparecían en el área de las contracciones, en el área del tono, ¿ya? En la línea de base del tono. Pero esos equipos ya no los tenemos. Creo que son muy pocos equipos que captan esas espigas. Ahora tenemos el sistema binario. En algunos equipos tienen esas cajitas y otros equipos cajitas vacías o cajitas tintadas. Pero eso también tiene que conocerse. Eso ha sido ampliamente investigado a través del actograma fetal, porque hay sensibilidades variables. Una cosa es un movimiento único o movimientos agrupados. Nosotros evidenciamos o deberíamos buscar los movimientos agrupados, los movimientos de rodamiento del feto, que incluye todo su tronco y extremidades. Y eso tiene múltiples manifestaciones cardiotopográficas, como múltiples espigas, cúmulos, o múltiples cajitas o múltiples cajitas vacías. Eso es lo que debemos buscar como normalidad. A eso la mamá lo puede percibir cuando está en un estado muy emocionalmente tranquila, ¿ya? Entonces, pasemos al sistema binario, ¿ya? ¿Cuál es el tiempo recomendable que puede durar un trazado cardiotopográfico? Un test no estresante, por ejemplo, siempre está establecido de que si un bebé está reactivo con características de normalidad en menos de 20 minutos, pues ese es el tiempo necesario. Sin embargo, un bebé que sale no reactivo podría estar en una etapa de sueño tranquilo y por ende hay un promedio de ese sueño tranquilo. El promedio puede ser de 40 a 60 minutos con un rango hasta 90 minutos. Por eso que cuando sale no reactivo en los primeros 30 minutos se debe prolongar. Y unas herramientas para evitar prolongar demasiado, pues son como por ejemplo el cambio de posición materna, el estímulo vibroacústico que se hace en muchas partes, por ejemplo, con intención de lograr que ese bebé, que ya sabemos que iba a despertar, lo haga más tempranamente. Y hay otras pruebas, como las test estresantes, pues depende de que se logre o no el patrón de contracciones. En algunas se logra con un estímulo de 5 milimoles, 3 moles, 2 moles, variable según la condición de la paciente.
Y si no responde pues a más de 25 o 30 mus, quizá ya haya necesidad de volverla a ver en otro momento. El monitoreo intraparto, la anulación, hay ámbitos que han concluido que todas sus pacientes deben pasar a una auscultación intermitente, todas. Y ese es el triaje. Después de eso, identificando una paciente o una condición de riesgo, pasa a un monitoreo electrónico fetal continuo por unos 20 minutos. Y si sale normal, lo derivan ya a estar sin monitoreo versus monitoreo continuo, dependiendo de la condición. Entonces, los ámbitos son muy variables, dependen de los recursos que uno tenga. En nuestro ámbito, por ejemplo, es casi rutinario que las pacientes suban a la sala de parto y se evalúe un mes rutinario, especialmente es que nosotros tenemos una alta población con algún factor de riesgo ya, por lo menos, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta. Esta es una pregunta muy importante. Es muy importante que cada institución tenga su unidad de bienestar fetal. Eso debe ser una norma porque el sector público es amplio, es ancho y ajeno aún para el sector profesional que puede brindar acceso a estas pruebas de bienestar. Nosotros tenemos que asumir un rol de gestión del nivel más bajo en salud para gestionar ya sea implementación institucional o que se creen unidades de referencia. No es necesario extremo que cada centro de salud tenga una unidad de bienestar, pero debe haber sí en cada región, en cada hospital de referencia. Esto se hace ya con mucho ahínco en el países desarrollados. Por eso que nosotros todavía tenemos mucha limitación en evitar desenlaces adversos, porque por un lado no tenemos la infraestructura del equipo y por otro lado no lo llegamos a comprender bien. No hay un sistema de enseñanza, de difusión de esta literatura, de este conocimiento, de esta variabilidad, de estas condiciones necesarias para un cambio, y por ende pues el monitoreo, que para mi parecer es de alto impacto, para otros pareceres es menospreciado y desconsiderado. Las guías de práctica clínica deben estar saliendo este año 2023, ya se ha comunicado a todas las instancias, se nos ha dado un plazo de 90 días para acabarlas, es decir, antes de fin de año deben estar culminadas, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a encargar de la parte referente a lo que es bienestar, evaluación ecográfica, y dentro de eso ya hemos venido trabajando el cambio del formato desde hace mucho tiempo, porque ha generado mucha limitación en diferentes condiciones. Ha habido una intención también de eliminar el formato Fisher, pero nosotros somos conscientes de que el Fisher nos aporta mucho, sí, pero hay que optimizarlo. El Fisher original ha sido modificado en algún momento, pero hay que optimizarlo y acorde a lo que tenemos de información actualmente. En caso de NST en fetos mayores de 40 semanas con resultados de feto activo reactivo, ¿a los cuántos días se podría repetir un nuevo NST? Gracias. Primero, una paciente de 40 semanas en el Perú, cuando la paciente te dice tengo 40 semanas, ustedes deben asumir lo siguiente, que esa información que le está dando la paciente muy probablemente es errónea, porque eso en el mundo es así. Un 20-30% de la información que puede dar la paciente respecto a la fecha de última regla, por un lado, y por otro lado, el basarse en una ecografía del primer trimestre, tiene una tasa de falla del 20-30%. Es decir, si ustedes se confían rígidamente en una ecografía del primer trimestre, pueden facilitar que esa paciente tenga la muerte fetal. En otros ámbitos, a partir de las 39 semanas, ya están induciendo. Eso está en controversia. Estamos hablando de una paciente de bajo riesgo, sin ningún otro factor de riesgo. Ya están induciendo. Y han mostrado ya resultados aportantes. Sin embargo, a nivel mundial todavía sigue siendo 41 semanas como un factor obligatorio de ya estar terminando. Sin embargo, acá también debemos indagar cómo está ese bebé. Antes de decirle, señora, le he hecho un NST, véngase de aquí a una semana o 2 semanas, yo debo ver cómo está ese bebé. Si ese bebé está creciendo adecuadamente, si su entorno es adecuado o no. Yo no puedo, en estos momentos, dado que hay fetos en alto riesgo,
en gestantes supuestamente de bajo riesgo, no puedo darle la seguridad de que ese bebé no va a tener una muerte fetal a unas semanas de un test no estresante activo o reactivo. Eso puede ocurrir, especialmente en los RCU o que tengan alguna complicación placentaria. Colestasis, por ejemplo, sabemos que eso afecta al miocardio, puede alterar agudamente un bebé. Entonces, averigüemos toda una evaluación integrada desde la parte clínica y la parte ecográfica para dar mayor valor predictivo a esa gestante, de que no le va a pasar nada. Preguntan también cómo deben ser los movimientos fetales en el trabajo de parto. Un bebé también se mueve en el trabajo de parto. Cuando ustedes ingresen a una paciente en el trabajo de parto, pónganle un monitor que pueda captar el sistema binario y van a ver cómo se mueve normalmente. ¿Ya? Muchos ámbitos, el nuestro incluido, en sus monitores no capta la señal de movimiento fetal, usa el sistema de espigas, en el cual pues se ven oscurecidos con las contracciones predominantes. El sistema binario no lo tienen algunos equipos, pero cuando lo tienen, hemos visto pues trazados de trabajo de parto de 8 de dilatación, 9 de dilatación, con el bebé moviéndose y el sistema binario expresando muy bien. Sin embargo, la disminución de movimientos fetales, igual que las aceleraciones disminuidas o ausentes, no son de alto impacto en el trabajo de parto en un bebé, por otro lado, saludable. ¿Ya? El acompañamiento de otras características de anormalidad sí pues alertan, ¿ya? Pero no así la disminución de movimientos fetales o aceleraciones en el trabajo de parto. ¿Cómo monitoriza con cardiotografía y perfil bioclínico a los RCU tardíos? Debemos enfatizar lo siguiente. La primera prueba de bienestar que se altera es el Doppler. El monitoreo y el perfil biofísico se van a alterar tardíamente. Por eso que lo que te puede predecir una cardiotografía anormal o un distrés intraparto es la alteración de Doppler. En el tardío, por ejemplo, alteración de vasos cerebrales. Eso es lo más accesible, vasos cerebrales. Para los que hacen Doppler, indagar más en el Doppler, por ejemplo, encontrar que el ritmo óptico está reverso o severamente reverso, pues agrega más información. ¿Ya? Quienes se encuentren arteria umbilical alterada, aún siendo tardío, pues eso ya sabemos que tiene alta posibilidad de muerte fetal, tener arteria umbilical alterada en el tercer trimestre. ¿Ya? Entonces, si lo vamos a someter al trabajo de parto es porque las condiciones de facilidad de un parto vaginal son altas. Quizá hay multípara, quizá ya está con dilatación o dehiscencia o mucho ablandamiento. Y tenemos el armamento, tenemos cardiotografía continua, porque debe ser continua, y tenemos disponibilidad de sala de operaciones. Si no, mucho cuidado cuando hagamos la vigilancia. La evaluación Doppler es obligatoria en un bebé que tiene RCU, es obligatoria. En bebés que no son RCU, aún estamos buscando cómo identificar al feto que se va a beneficiar de eso, pero está en relación a su evaluación clínica y su posibilidad de tener el examen, ¿no? Si tienen un ecógrafo que está sin usarse ahí y le guían pacientes, pues no se aprovecha esa oportunidad, porque usted puede detectar uno de los 10 que lleguen con una necesidad necesaria del ingreso. En gestantes de 40 semanas a más Doppler del cerebral cada qué tiempo. Toda paciente que tenga vasodilatación cerebral, redistribución de flujos, bien evaluado, constante, libre de factores de confusión, con buena calidad, ese bebé debe ser culminado. Estamos hablando de un feto a término. Si nosotros hacemos la pregunta internacionalmente a algún eminencia de la medicina fetal, le decimos, doctor, por favor, 40 semanas, 41 semanas con dilatación cerebral, nos dirá, pues, termina o ya debería haber terminado. La vía del parto es otra cosa. La vía del parto la podemos dar a través de una evaluación pelvimétrica, clínica, contextual, integrada. Ahora, ¿podemos dar más información? Claro, podemos dar más información, porque la cerebral media dilatada no es lo último que se va a alterar. Para que un bebé se muera, tiene que haber pasado a un proceso hemodinámico mayor, como una alteración del ritmo óptico reverso, por ejemplo, un bebé que tiene crecimiento tardío, RCU tardío, o crecimiento normal, por ejemplo. Pero si encontramos un perfil biofísico normal, es clásico encontrar un PBF normal en un bebé, así tenga el Doppler alterado, al término.
porque son pruebas tardías. Estamos hablando de Doppler alternado, que le podemos encontrar oligoamnios y el perfil biofísico saca 6 de 8, eso no es patológico, ¿cierto? Patológico hablamos del perfil biofísico menor de 4 puntos y el patológico que es no estresante cuando se acompaña de desaceleraciones recurrentes, repetidas o espontáneas, por ejemplo, variabilidad ausente o línea básica taquicárdica o bradicardia, o sea, características evidentes. El resto son intermedios. El Doppler cerebral, en muchas partes del mundo se asume que, si bien en algunas partes, especialmente en los prematuros, no es un criterio para terminar, sí es un criterio para decir, debes vigilarlo, que te permite acortar el intervalo de evaluación, debes vigilarlo. Un bebé con vasodilatación cerebral, que es sinónimo de redistribución de flujos, es un bebé que amerita una vigilancia, cuando efectivamente ha sido bien evaluado y es verdaderamente una redistribución de flujos. Preguntan también qué evidencia existe para el consumo de refrescos y golosinas de la madre durante estas pruebas. Si bien un ayuno prolongado se ha visto que puede repercutir en la obtención de un trazado no reactivo durante un tiempo, se ha visto que cuando se ha seguido a estas pacientes, después de un tiempo, es decir, sale no reactivo en 20 minutos, cierto, pero cuando la seguimos una hora y 20, el bebé se tornó reactivo. Y de ahí el hecho que algunos estén en contra de darle alguna comida para lograr reactividad, ¿no? Hay bebés que le das una gaseosa, le das un jugo y dices a los 40 minutos, eso lo logré por el jugo. No, más bien, si no le hubiera dado nada, según algunas investigaciones, si no le hubiésemos dado nada, igual el bebé hubiera estado reactivo a los 40, 50, 60 minutos, porque pasó de su etapa de sueño tranquilo al despertar, manifestándose de reactividad y las demás variables normales. Entonces, hay mucho cuestionamiento en dar esos alimentos rutinariamente con evidencia firme. Hay una pregunta que hay de monitoreo claramente patológico que luego nace con muy amplia. Veamos, para nosotros explicar sobre esto, le preguntamos, ¿patológico en base a qué? En base al NICH, por ejemplo, al ACOG, es decir, usted ha visto variabilidad silente con desaceleraciones tardías recurrentes, nos referimos como eso al patológico, ¿no? O usted piensa que por el hecho de tener esas desaceleraciones, que no eran tardías, sino eran variables, y que no era silente, sino era una variabilidad de 3 a 5, usted calificó como patológico, siendo aún un patrón indeterminado, ¿no? Entonces, igual ocurre en el test estresante. Ustedes saben que un test estresante puede ser una situación de estrés agudo, y pasa el estrés, no hay necesidad, cuando el trazado sale dentro de lo positivo, no hay necesidad de que ese bebé en ese momento pase corriendo menos de los 15 minutos a sala de operaciones, cuando aún tiene algunos componentes, ¿no? Como no bradicardia, por ejemplo. Pasa la prueba, salió positivo, pero pasó la prueba, unos tiempos, y el bebé recupera todos sus parámetros, porque el bebé antes de la prueba, siempre hacemos un NST, ¿cierto? El NST salió normal y de pronto pasó el test y ahí el bebé se deterioró. Muchas veces las contracciones son muy fuertes, no entra en esta historia. Otras veces la reserva planetaria está afectada porque es un bebé con SIU, una insuficiencia planetaria un bebé a término con obesidad, diabetes, otra cosa, y el bebé pues, ante ese estrés se deteriora en sus componentes cardiovasculares y manifestaciones cardiotopográficas. Sin embargo, acabó la prueba, relájese, bebito, relájese, y el bebé ya prográmelo porque no ha tolerado el test estresante, ha salido positivo, listo, y sale pues con hambre de evolución, porque se ha cortado la cadena de evolución espontánea. Hubiera salido asfixiado o muerto si hubiéramos continuado con las contracciones o haber sometido al trabajo de parto a una paciente. Igual, en el intraparto, el monitoreo es dinámico. Es decir, si usted tenía un patrón claramente 3
y de pronto, doctor, ¿qué tal si suspendemos la oxi? Suspéndanla y va a ver cómo cambia ese trazado. ¿Por qué? Porque el desencadenante ahí era la taquisistolia, y no necesariamente tiene que haber taquisistolia. Lo que se está usando actualmente es la actividad uterina aumentada. ¿Y qué es eso, doctor? Es un componente que tiene que ver la duración de la contracción uterina con la frecuencia. Doctor, pero mire, tiene 3 contracciones. ¿Y cómo usted me dice que esa desaceleración tardía recurrente se debe a una actividad uterina aumentada? ¿Cómo es esto? No entiendo. Tiene 3 contracciones en 10 minutos. Y te digo, mira su tono cómo está aumentado, mira su duración cómo está en 100, 120 segundos cada contracción, ¿ya? Tú multiplicas esa duración por ese tiempo y te va a dar una numeración que se denomina actividad uterina aumentada en un bebé que no tiene taquisistolia, pero que tiene contracciones uterinas muy prolongadas y con un tono uterino alto por una hiperestimulación, como por ejemplo aceptación de oxitocina. Entonces puede estar en ese momento el bebé patrón 3 y de pronto cambias eso, suspendes todo eso y el bebé se beneficia, y si hay condiciones para un parto vaginal o una cesárea inmediata, el bebé va a salir muy bien porque ha suspendido esa estimulación adicional que había en ese momento. Esa es la explicación. Otra pregunta dice, en cuanto al estímulo vibroacústico, ¿cuánto tiempo debería ser? Usualmente eso se hace en unos 3 segundos promedio. Hay algunos ámbitos, entidades que cambian también 2 segundos, otros 5 segundos, pero usualmente lo hacemos 3 segundos. Listo. Unos 100 decibeles aproximadamente. Lo que tiene un timbre común, más que todo, nosotros podemos hacer un timbre ya prediseñado, o a veces teníamos un timbre el cual se forraba con esparadrapo para que vibren nada más, ¿ya? Entonces usualmente son 3 a 5 segundos, y precaución también porque a veces uno le hace el estímulo vibroacústico inmediatamente una vez que no encuentre reactividad o no se mueve el bebé y el bebé sigue durmiendo, entonces se califica como negativo el estímulo vibroacústico. Primero, antes de hacer EVA, cambie de posición y prolongue un tiempo. Otra pregunta dice, en un mes intraparto con variabilidad disminuida, con no ingesta de alimentos de aproximadamente 12 horas, ¿es correcto la indicación de destroza 33% endovenoso? Hay actualmente recomendación de no administrar destroza o azúcares en el intraparto cuando está más cercano al parto, porque podría desencadenar en el neonato una hipoglicemia ya neonatal. Se ha encontrado a veces esa asociación, por eso que han recomendado no administrarlo. Por otro lado, la cantidad de destroza es tan mínima en algunas circunstancias que no recuperaría una pérdida como un ayuno, por ejemplo. Lo otro, hay gestantes, mis estimados amigos, que ustedes entran a la sala de parto, hagan lo que yo hacía en esos tiempos. Señora, usted se muere de sed, ¿verdad? ¿Cierto? Sáqueme la lengua. Sacaba la lengua y la señora, sus labios secos, la boca seca, y nos dice, doctor, por favor, tenga piedad, deme agua. Entonces, mis amigos, muchas de las pacientes asumen que antes, cuando vengan al trabajo de parto, cuando van a su día de parto, no desayunan, no toman líquidos, no ingieren, por una cuestión de mito, ¿ya? Y cuando llegan a la sala de parto, son desprovistas de agua, son desprovistas de líquido. Esas pacientes entran en hidratación. Y algo que sí está demostrado es que la hidratación materna, en especial en esas pacientes deshidratadas, pues aumenta la volemia materna y aumenta la perfusión placentaria y aumenta las manifestaciones cardiotográficas que podrían tener alteradas en ese momento, como lo más superficial, como la reactividad o la variabilidad. Entonces corrijamos eso, corrijamos la hidratación principalmente, y no nos acostumbremos mucho al uso de componentes que ahora se ha visto que no están demostrados, no así como el oxígeno, por ejemplo. Doctor, ¿le pongo oxígeno o no le pongo oxígeno? Le digo, claro, le pongo el oxígeno. Mira, la paciente está que es asmática, está que o una neumonía o una complicación infecciosa y tiene dificultad respiratoria. O sea, la paciente necesita oxígeno. Mejoremos a la paciente y vamos a mejorar al bebé, pero no a una paciente que está de lo más tranquila en el trabajo de parto, no le vas a poner oxígeno
algunas que se hacen, pero cuando se ha investigado a fondo su beneficio real, entonces ha sido cuestionado. Bueno, si no hubiera otra pregunta, lo que quiero insistir es lo siguiente. Nosotros tenemos contacto con pacientes óbitos fetales, muertes fetales, en los que nos permitimos hacer auditoría. Hemos aprendido mucha información de los bebés que están muertos. Nos ha dolido en el alma cuando hemos visto en el feto muerto un trazado que tenía esas características como las que ustedes han visto en estos momentos. Y eso es factible de cambiar. La información que yo les traigo no ha venido de la nada, ha venido con lectura, con capacitación, tanto acá como en otros ámbitos, con seguimiento de casos, con indagación en el paciente y con contrastación en la bibliografía y en la casuística que tenemos. Por eso, siempre digo, es factible de cambiar la salud materno-perinatal porque hay una gran brecha, hemos descubierto grandes brechas que son fáciles de llenar. Este conocimiento que usted no lo tenía, algunos de los presentes que pueden no haberlo tenido, ya lo estamos llenando. Entonces, ese como conocimiento adquirido, conocimiento que debe implementarse, optimizarse y aplicarse en nuestra población, porque muchas veces estamos analizando muertes fetales de bebés que no tienen malformaciones, bebés que han sido muy esperados, bebés cuyas muertes generan duelo materno y mucho impacto familiar, social. Y cuando hay pruebas que permiten evitar eso, pues nos duele en el alma de que esas pacientes no tengan acceso a eso. ¿Ya? Una pregunta que dice, en bebés que in vitro y la paciente tenía miomas ulcerosos, el manejo fetal se debe vigilar. Desde que es in vitro, esa paciente tiene más riesgo de hacer muerte fetal, preeclampsia, RCU. Entonces, no solamente por el mioma, sino in vitro. Y obviamente hay miomas cuyas molestias, algunas no son nada, y hay otros miomas que degeneran y que permiten y que obligan a vigilarse, porque secuestran flujo vascular, uteroplacentario, generan dolor, a veces contracción, parto prematuro, ¿ya? Otras veces se implantan o se ubican en la implantación de la placenta y generan pérdida fetal, muerte fetal, aborto. En realidad, las herramientas que se están logrando en estos tiempos no están accesibles para la mayor población simplemente por cuestión de pobreza, tanto en el acceso como en el conocimiento por parte de los pacientes de que hay disponibilidad de algunas pruebas y por parte de nosotros que hacemos control prenatal, en que aún pensamos que no es posible evitar una muerte, que no es posible predecir preeclampsia, que no es posible evitar una muerte de una RCU, de una insuficiencia, de una colestasis. Aún pensamos eso. Y es que así hemos crecido, nosotros nos han enseñado maestros que han tenido un conocimiento que se les agradece mucho por ese conocimiento, pero ese conocimiento ha aumentado mucho más y debemos seguir llenando esa brecha. El estímulo manual, todo estímulo, desde el aplauso, está escrito que el aplauso genera ruido, genera sonido, genera ondas acústicas y también es un estímulo que se puede realizar. Es decir, del estímulo manual, por ejemplo, el cambio de posición. El cambio de posición materna es un estímulo que al final se puede interpretar como un estímulo manual. Sin embargo, el estímulo manual directo a través del cuero cabelludo en el trabajo de parto también es un estímulo escrito y que genera algún cambio. Y si no lo genera, pues es un bebé con afección, muy probablemente.
Bueno, como ya no hay preguntas, muchísimas gracias también. Muchísimas gracias a todos los presentes.